Bueno, gracias y paz, hermanos. Se les bendiga. Vamos a celebrar nuestra escuela bíblica de cada domingo. Vamos a continuar con nuestra serie de Éxodo. Vamos para ver. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 15. Estaré usando la Reina Valera 60. La Biblia de las Américas y la versión. Esa es la predicación número 44 de nuestra serie de Éxodo. Y se titula Las aguas de Mara y de Elim. Termina en M. Las aguas de Mara y de Elim. Como subtítulo, nuestra actitud en las pruebas. Nuestra actitud en las pruebas. Éxodo 15, 22 al 27 dice: E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Lean el 23, ¿cómo dice? 15, 23. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos su gran bondad de permitirnos un día más y un día más del Señor. Gracias porque has santificado un día de cada 7 para celebrar. Y estamos aquí para celebrar tu nombre y tus obras, cantar tus atributos, tus hechos, como iglesia, Señor. Estamos agradecidos por tantas bondades de parte de ti en el transcurso de esta semana y de nuestra vida. Te rogamos que al estudiar este pasaje nos muestres a Cristo, nos guíes a toda verdad, nos corrijas, nos alientes, nos sanes de acuerdo a lo que tú quieras, con tu poderosa palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, siguiendo adelante con el relato de la salida de Israel hacia el desierto, Moisés nos va a contar algo muy particular. La primera prueba que recibe el pueblo de parte de Dios. Vamos a estudiar este texto en 2 puntos. En el primer punto vamos del 22 al 25. La primera prueba en el desierto. Y del 26 al 27 vamos a ver instrucciones para próximas ocasiones. ¿Listos? Comencemos. Primer punto, la primera prueba en el desierto, versículo 22. Me llama mucho la atención que dice: hizo Moisés que el pueblo, ¿sí? O sea, la palabra le da a Moisés la autoridad, ¿no? La autoridad pastoral de dirigir al pueblo. Por eso en otros textos que ya hemos visto, se dice que Moisés y Aarón fueron pastores para Israel, que parecía un rebaño gigante de ovejitas siendo guiado por esos varones. Moisés encabeza la marcha y van hacia el desierto de Shur.
Ese desierto de Shur es una zona inhóspita al noroccidente del Sinaí. ¿Sí? Ese desierto ya ha aparecido varias veces en la Biblia. Está en Génesis 16, cuando Agar huía de Sarai, pues. En Génesis 20, cuando se dice que Abraham había acampado en cierta región. Y en Génesis 25 vuelve y se repite, o vuelve y se menciona. ¿Sí? Esta ruta que ellos están caminando los introduce al desierto, o sea, a partir de hoy ellos entraron oficialmente al desierto. ¿Se acuerdan que van por una ruta que es la más larga? Pues aquí comienza el pueblo en el desierto. Y camina una jornada de 3 días. Versículo 22 nos dice que en esa jornada de 3 días no encontraron agua. Y cuando por fin encontraron aguas, eran amargas. Así que no pudieron beberlas. Por eso le colocaron a ese lugar Mara. Esa palabra Mara significa amargura. Entonces por eso le pusieron así. De hecho, ese lugar Mara todavía se puede encontrar. Se llama Ain Hawara. Ain Hawara. Eso lo puede encontrar hasta por Google, ¿sabe? Y sí, efectivamente son aguas que se pueden beber, son potables, pero tienen un sabor horrible. Hasta son como dando a negro. Pero es potable. Eso es lo que se encuentra, hermanos. ¿Cuál es la reacción del pueblo frente a esta circunstancia? 24, ¿qué dice? Entonces el pueblo murmuró. Eso fue lo que reaccionaron. Bueno, y no están diciendo, ¿qué vamos a beber? No. Ay, ahora, ¿qué vamos a beber? ¿Qué beberemos? Están cuestionando a Moisés como culpándolo a él. ¿Cierto? Pero bueno, tratemos de ponernos en los zapatos de esa gente. Son millones de personas, hay niños, hay ganado, llevan 3 días sin encontrar agua, están súper preocupados. El cuerpo humano solo puede resistir sin agua 3 días. Entonces, muy seguramente, las reservas que traían de Egipto se acabaron. Entonces, podemos entender un poquito más a la gente, ¿cierto? Somos probados, hermanos, cuando aquellas cosas en las que confiamos, los recursos en los que tenemos por ahí guardados, se agotan. Ahí se nos prueba la fe. Porque es muy fácil tener fe cuando uno tiene por ahí algo guardadito. A ellos se les acabó la fe cuando se les acabaron las reservas de agua. Entonces, ¿qué es esto? Esto es incredulidad. Incredulidad. Apenas el miedo toca la puerta de ellos, no oran, no se acuerdan de lo que recién pasó hace 3 días. ¿Qué fue lo que pasó ahorita, o más bien la semana pasada que estudiamos? Un cántico. Millones de personas cantando, danzando. ¿Se les olvidó? Se les olvidó la alegría, las canciones ya. No, ahora, ¿qué es? Incredulidad. La incredulidad es lo que los hizo pensar que el Dios que recién los había sacado los abandonó. La incredulidad es la que nos hace pensar así cuando se nos acaban las reservas. Uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no clamaron a Dios? Y en vez de clamar a Dios, lo que hacen es murmurar contra Moisés. ¿Qué se nos había dicho recientemente?
en el 14:31. Dice: vio Israel aquel grande hecho que Yahvé ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová. ¿Y qué dice? Y creyeron a Jehová. ¿Qué más? Y a Moisés. Cuando en las plagas, ¿se acuerdan? Más atrás había dicho que todo el mundo pensaba ir de Moisés hasta los egipcios, ¿se acuerdan? Se les fue el respeto. Ya no hay respeto ni por Moisés. Y fue rapidito que se olvidaron de ese respeto. Es así, hermanos, como la desesperación del momento nos enceguece. Hace que se desvanezcan como una neblina los gritos de júbilo de hace poco. Pero Dios ya ha hecho varias señales a través del agua. Convirtió las aguas del Nilo en sangre, ¿cierto? Envió tormentas sobre Egipto. ¿Será que Dios nos había olvidado a ellos? Es más, recién que vimos, ¿cuál fue una de las temáticas del canto de Moisés? ¿Se acuerdan? Una de las temáticas fue: echó a la mar a los carros de Faraón con todos sus jinetes. El segundo tema, ¿cuál fue? Que Dios controló las aguas, que las detuvo como muro y luego las hizo caer las volcó sobre los egipcios. ¿Se le olvidó el tema de la canción? Un Dios que controla las aguas. ¿Será que este Dios que ha mostrado que es poderoso por el agua, sobre el agua, no les va a proveer agua en el camino? Versículo 25, Moisés es el único que hace lo que se debe haber hecho en el comienzo. Moisés clamó a Yahvé. Clama a Dios, claro, porque Dios lo llamó como representante y la gente lo está viendo como responsable. ¿El qué puede hacer para dar agua? Clama a Dios. Y algo muy curioso, dice que Dios le mostró un árbol por medio del cual endulzar las aguas. Eso es un milagro, hermanos, porque realmente ese árbol ni se sabe cuál es. Además, ningún árbol de esa región puede llegar a endulzar aguas. ¿Qué es esto? Un milagro. Dios hizo otro milagro a favor del pueblo. Por eso se dice que el pueblo pudo beber en ese mismo lugar y Dios y Moisés les dio ¿qué? Versículo 25, estatutos y ordenanzas. Esa expresión es un poco compleja porque uno dice, bueno, ¿por qué dice estatutos y ordenanzas si todavía no han llegado al Sinaí? Que es cuando les dan las tablas. ¿Cuáles estatutos? ¿Cuáles ordenanzas? ¿Por qué no las dijo? Pues hermanos, aquí no está diciendo que les esté dando un código civil o algo así. Aquí lo que está diciendo es que eso que había pasado acá en ese momento les iba a servir a ellos como estatuto y ordenanza. Es decir, Dios permitió, o más bien los metió ahí para enseñarles a confiar en Él. Y eso es un estatuto y una ordenanza para su pueblo. Es más, ahí dice textualmente, Dios los probó, así, escueto. Pero bueno, ya habíamos visto esa reacción, ¿no? En Éxodo 14:11. ¿Se acuerdan cuando vieron a los egipcios que venían detrás? Que lo que hicieron fue hablarle a Moisés: pero ¿por qué no estaba acá? ¿Acaso no había tumbas allá? Bueno, ya veíamos venir esta actitud. Entonces Dios les había puesto a prueba en su travesía hacia la tierra prometida. Y ahora, ¿para qué Dios nos pone a prueba? Vamos a mirar Deuteronomio 8:16.
Dice, Dios te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Así hace Dios con nosotros, hermanos. Cuando Dios nos prueba, tiene el propósito de sacar a relucir lo que hay en nuestro corazón. De todas formas, Él va a hacer que las cosas sean buenas para nosotros. Él siempre hace eso. Para la postre hacerte bien. En otro texto del Deuteronomio se dice que Él quiere ver lo que hay en nuestro corazón. Y no es porque no lo sepa. Los que no lo sabemos somos nosotros. Porque nosotros nos quedamos muy fuertes y que cantamos muy lindo. Pero cuando llega la prueba, nuestras canciones se convierten en murmuraciones y quejas. Entonces, nosotros, la prueba nos sirve para dejarnos ver eso que no podríamos ver de otra manera. ¿Ven? En Hebreos 11:17 se nos dice que Abraham fue probado, ¿cierto? Y Génesis 22. Abraham es el padre de la fe. Y Abraham fue probado por Dios. ¿Se acuerdan? Dame a tu hijo. La Biblia dice que por medio de la fe nosotros somos hijos de Abraham. Así que todos los que son de la fe vamos a ser probados. Por ejemplo, leamos Salmo 66:10. 66:10. ¿Qué hace Dios con su pueblo? Dice: porque tú nos probaste, oh Dios. Y la expresión probar, ¿qué significa? Dice: nos ensayaste como se afina la plata. ¿Cómo se afina la plata? En un fuego tremendo hasta que la escoria salga. El oro también. Ahí está la prueba. Somos metidos al horno para que la escoria salga. Cosas que no sabíamos que teníamos. Yo no sabía que reaccionaba así. Yo no sabía que todavía había resentimiento en mi corazón. Yo no sabía que yo luchaba con la envidia. Yo no sabía que era una persona homicida con mi lengua. Yo no sabía que luchaba con el chisme. Yo no sabía que era iracundo o que me faltaba dominio propio. Pero nos ensaya Dios en el fuego del horno para que la escoria salga. Y eso hace Dios con su pueblo. Primera Tesalonicenses 2:4. Dice: según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. En el Antiguo Testamento Dios probaba a su pueblo, en el Nuevo también. Dios es un Dios que prueba a los suyos. ¿Será que nos gusta ganarnos la aprobación de la gente? ¿Cómo reaccionaríamos si quedamos solos o nos abandonan? ¿Dependeríamos de Dios? Ese es el fuego, hermanos.
Hay escoria que no sabemos que tenemos en el corazón, pero Dios sí. Y como Él nos ensaya, como se afina la plata, debemos entrar a ese horno. Bueno, no vamos a entrar, nos van a meter. Ahora la pregunta es, ¿será que el pueblo de Dios mantendrá el temor de Dios en medio de la prueba? Éxodo 20:20 se dice, cuando el pueblo vio a Dios allí, pues el fuego de Dios en el monte, Dios los estaba probando para que aprendieran a temerle. ¿Conservaremos un corazón humilde y obediente ante Él en la prueba? Así lo muestra el Deuteronomio 8:2. Dice, para ver si ustedes guardaban mis mandamientos. Y así vamos a ver, hermanos, desde aquí. Es la primera vez que vemos una congregación siendo probada. Porque individuos ya han sido probados. Job, Abraham, ¿cierto? Antes. Pero como congregación probablemente esa sea la primera vez. De aquí en adelante, el pueblo de Israel va a ser probado muchas veces. Muchas. En Jueces 2 se les va a probar a ver si van a ser fieles a Dios entre dioses ajenos. Y en Jueces vamos a ver que por lo menos la mayoría. Deuteronomio 13:3 se nos dice que Dios permite falsos profetas o les envía un espíritu engañador para que hayan falsos maestros y nos va a probar a ver si les vamos a prestar atención a esa gente, para ver si me amas de corazón, dice Deuteronomio 13:3. Segunda de Crónicas 32:31. El rey Ezequías está muy bendecido por Dios y Dios lo pone a prueba. Y lo que hace es mostrar todo su palacio y todo lo que tiene y decir, o sea, como vanagloriándose de sus posesiones. Dios lo estaba probando. Jeremías 12:3. Dios prueba a Jeremías porque nadie le cree lo que él predica. Todo el mundo se le volvió enemigo. Todo el mundo lo quiere matar, hasta la familia, nadie lo quiere, porque predica terrible. O sea, habla siempre cosas negativas, que se arrepientan, que son pecadores, que bueno, la gente no lo tolera. Dios prueba a Jeremías. ¿Será que anunciaremos su verdad con todo y la oposición que se nos levante? Lucas 8:13. ¿Nos apartaremos de Dios cuando pasen los años? ¿Cuántos años tiene de caducidad su fe? ¿3? 7, 13 años. Va a haber un tiempo en el que las cosas no le van a saber igual y lo que ahorita le parece nuevo y asombroso lo va a poner a bostezar y a cabecear. Ese tiempo va a llegar a su vida o su fe siempre se va a mantener inmarcesible, como dice Pedro. Nos vamos a apartar de Dios cuando llegue la enfermedad. Gálatas 4:14 dice que Pablo se enfermó gravemente y los Gálatas lo recibieron. Dios estaba probando a Pablo para ver si seguía con su ministerio y estaba probando a los Gálatas para ver si le creían a Pablo a pesar de verlo enfermo. Porque es fácil creerle a un predicador que tiene plata y tiene un porte físico, ¿cierto? Pero creerle a un predicador ahí que no tiene dinero, enfermo. Hay una prueba para ambos. Vamos a creer cuando los recursos escaseen. Juan 6:6. Le pregunta el Señor a Andrés, al apóstol Andrés: ¿qué vamos a hacer con todos estos? ¿Dónde vamos a sacar para alimentarnos? Él sabía lo que iba a hacer, pero estaba probando a Andrés. Y Andrés dice, bueno, pero pues por ahí hay como unos pececitos, unos panes. Vamos a creer, aun cuando nuestra vida sea amenazada por ser cristianos. Aquí no sabemos qué es eso. Apocalipsis 3:10 se nos dice
que muchos por la fe van a ser asesinados. Nuestra fe va a llegar hasta allá. Entonces, la escena de aquí de Mara nos deja ver cuán voluble es nuestro corazón, cuán voluble, cambiable es el corazón del ser humano, incluyendo a los hijos de Dios. ¿Cómo es posible que tan rápida y fácilmente el pueblo que recién ha sido redimido cambió alabanzas por quejas? Cambió las acciones de gracias por reclamos. ¿Qué vamos a beber? Porque somos fáciles, rápidos, bastante diligentes, bastante prontos para olvidarnos de lo bueno que hemos recibido de Dios. Todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Cuando el miedo y la duda nos enceguecen. Entonces las pruebas, hermanos, más bien nos deben servir para colocar de nuevo la mirada en nuestro buen Padre y buen Pastor, nuestro sanador, ¿no? Dice en el contexto. Entonces, en vez de murmurar y renegar, somos dados a pensar que si somos probados o pasamos por tribulación o pasamos por cosas difíciles, es que Dios nos abandonó, o es que estamos en pecado, o es que estamos equivocados. No, pero es que yo me convertí en cristiano y de repente todo empezó a irme mal. No, yo llegué a esa iglesia y bueno, sano doctrina y todo, pero me está yendo ahora. Pero no tapando nada de eso aquí, ¿no? Por ejemplo, Primera de Pedro 4:12 dice que no es extraño que las pruebas lleguen a la vida del creyente. Pedro le dice a los hermanos: no es cosa rara que les pase eso, no se sorprendan del fuego de la prueba que ustedes están enfrentando. Es más, lo que sí es raro es que un cristiano nunca sea aprobado. Eso sí es raro. Un cristiano que no es probado es porque no es hijo de Dios. Sencillo. Eso sí es raro. Preocupante. Las pruebas que sufre el cristiano tienen el propósito de llenarnos de paciencia. Porque las cosas no son ya. Aprendemos paciencia por ver la prueba. Aprendemos esperanza. A esperar en Dios. Pero si Dios fuera como esos papás alcahuetes que siempre dan todo lo que los niños piden llorando, entonces seríamos siempre así, como malcriados, como que todo se nos da instantáneamente. No, las pruebas nos dan paciencia y esperanza. Santiago 1 del 2 al 3 incluso dice que el corazón debe tornarse gozoso en medio de las pruebas. Eso es muy difícil. En mi opinión, ese es de los versículos más difíciles de aplicar en toda la Biblia. Santiago 1:2 dice: gozados cuando halléis en diversas tribulaciones. Gozados en las tribulaciones. Pero cuando hayamos resistido en victoria, ahí viene el gozo, ahí está la clave. Dice en el Santiago 1:12, en el versículo 12, ahí mismo. Dice que Dios le da la corona de justicia a los que triunfan en la tentación y la prueba. Por eso nos podemos gozar, porque tenemos esperanza. O sea, no nos gozamos porque somos masoquistas, ¿no? O somos personas, no sé, con algún problema neurolingüístico, o como estoicos, o algo así, no. Es que nos gozamos porque sabemos que hay algo detrás, hay un propósito, estamos conociendo nuestra escoria y además estamos siendo formados a la imagen del Hijo. Y habrá una corona de justicia a favor de los que aman a Dios y que perseveraron hasta el final. Bueno, hermanos, es que voy a tomarme los minutos de las preguntas y respuestas otra vez, lo siento.
Vamos, versículos 26-27, segundo punto. Instrucciones para próximas ocasiones. Entonces Dios ha intervenido como un papá, de forma milagrosa, como un pastor de su rebaño. Ahora Moisés enseña a los israelitas sobre la condicionalidad del pacto. El pacto de Dios tiene condiciones. Dios se liga, si me permiten la expresión, a cumplir sus promesas. Y nosotros estamos ligados a obedecer sus mandamientos. Si los israelitas han sido redimidos por Dios y están marchando hacia Canaán, quiere decir que Dios los está tomando como suyos. Por eso los prueba y por eso tienen que conocer las condiciones. ¿Se acuerdan? Por allá en los evangelios Cristo les dice a los discípulos que deben calcular el costo. No sea que empiecen a construir y queden a la mitad porque no calcularon, o van a la guerra o contra un ejército que es el doble más de grande, no calculen el costo. ¿Será que pueden resistir? O sea, Dios nos dice: toma tu cruz y sígueme, antes de empezar a seguirlo. No vamos a dar falsas promesas para evangelizar. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Tu vida va a ser bendecida si sigues a Cristo. No podemos hacer eso, hermano, porque depositamos la fe de la gente en las circunstancias. Y es todo lo contrario, el evangelio es todo lo contrario. Van a venir pruebas. Tienen que venir pruebas. Ayer veía una publicación, no recuerdo en dónde, en Canadá. Estaban haciendo unos bautizos, una iglesia. No miré cuál denominación era, solo quiero resaltar el hecho. Y en pleno bautizo llegó un grupo de la militancia de los sodomitas y a sabotear el bautizo, a tirarles cosas, a burlarse, ¿sí? Esa persona, imagínense, está haciendo bienvenido al cristianismo con el bautizo y lo recibe la persecución, la prueba. Eso es. Ahora, versículo 26. Dios, que nos redimió, reclama que lo escuchemos a Él. Solo a Él, con exclusividad. También vemos por ahí muchos comentarios que dicen: es que Dios ama a todos. Alá, Jehová, Buda, lo que sea, todo es el mismo Dios, vamos todos a lo mismo. Eso es la basura del mundo. No es cierto. La Biblia no enseña eso. Dios reclama ser escuchado con exclusividad. Y si seguimos a Yahvé, tenemos que quemar, no literalmente, no necesariamente, pero me refiero a deshacernos, botar todo lo que no sea de su voz. Imagínense un cristiano con imágenes de Buda. Eso es ridículo. Y sabemos que esos muñecos no son nada, no tienen nada, no son reales, no existen. Pero es incoherente. Dice, más bien, Dios reclama ser oído con exclusividad y atención, ¿no? Porque si escuchamos, no es lo mismo simplemente escuchar a prestar atención, como escuchar con detenimiento. No es lo mismo. Y otra cosa, dice, caminar recto a sus ojos, hacerlo recto. No lo que a nosotros nos parece, lo que es recto. ¿Qué es lo recto? No lo que más traiga el bienestar de la comunidad, el bien común. No. Lo que Dios dice que es lo recto, es lo recto. Ahora, entonces, nuestra parte, ¿cuál es? Escuchar a Dios con exclusividad y atención y andar en un camino recto a sus ojos. Eso es lo que nos corresponde a los redimidos. ¿Y Dios qué hace? Dice, Él se compromete a guardarlos, bueno, en este caso a ellos, los guarda de las enfermedades del camino, especialmente de aquellas relacionadas con las plagas de Egipto.
Dios se compromete a protegernos de esas plagas. Anoten la cita, Deuteronomio 7:15. Versículo 26. Entonces la declaración, yo soy Jehová tu sanador, no solo es un título de Dios, sino que también es un sello que lo distingue de los otros dioses. Porque los otros dioses que prometían sanidad y curaciones, ¿qué exigían a cambio? Sacrificar a los hijos, quemarlos. Pedían holocaustos de seres humanos, o si no de muchos animales. Pedían artes místicas, oscuras, mágicas, rituales. En cambio, ¿qué está pidiendo Yahvé? Ser oído con exclusividad de atención y caminar rectamente delante de sus ojos. Yo soy Jehová tu sanador. ¿Ven? Ese nombre es algo que lo hace diferente. Y esto, ¿se acuerdan que les había dicho que les dio estatutos y ordenanzas? Esta es el estatus de ordenanza. Porque yo soy Jehová tu sanador significa que Dios es el Señor de la enfermedad. Y los israelitas aprendieron eso ahí. Unas aguas amargas que no se podían tomar, de lo horribles que eran, las volvió dulces. Un Dios que cura el agua. En 2 de Reyes 4:40 vuelve a pasar algo parecido. Dios cura las aguas de Jericó. Versículo 27, los israelitas siguen el camino, llegan a Elim. ¿Qué es Elim? Elim es un oasis. ¿Ustedes saben qué es un oasis? Un oasis en medio del desierto. Hagan de cuenta que hay un paisaje amarillo. No hay nada. Pero de repente vemos palmeras, un lago, vegetación, hasta colores vemos por ahí. Eso es un oasis. Parece una isla en medio del desierto. Eso es Elim. Dice 12 manantiales, 70 palmeras. 12 manantiales como las 12 tribus. Dios les tenía preparado el Elim hacía rato, hermano. Se los estaba, mejor dicho, el Elim fue creado para los israelitas. Entonces ahora imaginémonos o pensemos de esta manera, qué tontos. Pero ¿cómo se habrán pensado ellos? ¿Cómo se habrán considerado? Qué tontos fuimos. Nos estábamos murmurando, estaba Elín cerquita. Elín estaba cerca de Mara. Dice que allá acamparon un cierto tiempo y eso queda al oriente del Mar Rojo. Bueno, para terminar, digamos lo siguiente. La senda del cristiano tiene distintas estaciones, como a propósito lo vimos en el Salmo 23, este miércoles. En esas estaciones hay paradas donde cantamos de gozo, pero a veces hay episodios llenos de aguas amargas. Eso es el cristianismo. A veces una victoria es seguida por una prueba, y así sucesivamente. O sea, no vamos a decir ya pasé la prueba, se acabó, gracias Señor. Siguiente. De todas formas, en cada tramo de peregrinaje hacia Canaán Celestial, el cristiano cuenta con la presencia especial de su pastor, Jehová, tu sanador. Cuenta con la presencia especial del Señor. Sus promesas son fieles. Y por así decir, son incluso más reales, no me malentiendan, cuando hemos sido leales con Él. Si hemos sido obedientes, dice por ahí en el Salmo 15, que aún
curando el perjuicio propio, no por eso cambia, ¿se acuerdan? Dios bendice la fidelidad de su pueblo. Entonces, Dios va a permitir, de todas formas, miren este detalle de providencia, de gracia, que después de haber pasado por una brecha de amargura, Dios nos lleva a Elim. En su paternidad Dios hace eso. O sea, tampoco lo va a andar metiendo en puros maras. Hay Elim, Dios nos trae Elim para darnos refrigerio, darnos consuelo, darnos reposo en aguas, en lugares de delicados pastos, de pastorará y junto a aguas de reposo me hará descansar. Hay lugares así, pero abajito dice, me guiarás por senda de justicia por amor de tu nombre, y abajo dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, seguimos caminando, hermanos. Y hay zonas diferentes. Entonces, la fidelidad de Dios es el oasis de nosotros. Que no se nos olvide esto, que esa son el estatuto y la ordenanza para nosotros. La fidelidad de Dios es nuestro oasis. Un oasis que solamente podemos ver cuando tenemos ojos de fe y oración. Apliquemos a Cristo esto. Comparemos nuestras tribulaciones y amarguras con la amargura de la cruz. ¿Cuál pesa más? La cruz es terrible, ese evento es lo más duro en la existencia humana. La cruz de Cristo fue la verdadera mara de todo. Fue el evento más amargo de la historia. Pero Dios tornó esa mara en fuentes de agua de vida eterna para su pueblo. Y Dios, el árbol, el madero de la cruz, sirvió para endulzar las aguas amargas de nuestro pecado. Si estábamos en pecado, en inmundicia y muertos en delitos y pecados, la cruz de Cristo nos redimió de esa circunstancia y nos da el acceso a la fuente de agua de vida eterna, los manantiales vivos de Cristo. Así como Cristo convirtió aguas comunes en vino de la mejor calidad, así también Dios en Cristo Jesús, o más bien a través de sus heridas del Hijo de Dios que se hizo carne, nos dio restauración, paz y perdón de pecados. Amén. Bueno, vamos a tener un breve receso y ahorita a las 10 comenzamos el culto de adoración. Bueno, gracias, Señor Dios.